Muy buenas tardes, Dios los bendiga, los saluda en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy les tengo para compartir desde Medellín, 14 de abril del 2024, del libro del Dr. Wilbur, La perspectiva de la palabra. La parte 3 habla de las credenciales de Jesucristo y entonces en el día de hoy es la enseñanza número 83, la genealogía de Jesucristo. Bueno, la palabra de Dios nos da a conocer claramente el relato del nacimiento de Jesucristo. En Mateo 1, capítulo 1, versículo 1 dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, la palabra genealogía significa descendencia, como parte de un árbol genealógico, ¿sí? Jesús era descendiente de David, el hijo de Abraham. ¿Era judaíta Abraham? No. La clasificación de judaíta vino mucho más tarde y se refiere a los descendientes de Judá, el bisnieto de Abraham. Jesús era descendiente de David, el hijo de Abraham, del linaje real de María. El relato de Mateo da la genealogía de los antepasados de María. La legalidad de los derechos de Jesucristo está confirmada en Mateo por medio de la línea sanguínea de su madre, María. María tenía que ser descendiente directa de la casa de David, o los derechos de Jesucristo fracasarían en cuanto a sus fundamentos legales. El relato de Mateo 1:1 tiene que ser del árbol genealógico del lado de María, puesto que ella era el único humano de los padres de Jesucristo. Mateo nos da una explicación al final del relato de José y María. Mateo 1:22 al 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, sería Isaías, ¿no? Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá. Bueno, Mateo declara muy cuidadosamente la genealogía de Jesucristo, el hijo de María. Libro, entre comillas, libro de la genealogía de Jesucristo. Mateo 1, versículo 1 al 17, da la ascendencia de María, madre de Jesús. Recordemos, ¿no? El hilo rojo en Mateo, Jesucristo es el rey. Bueno, entonces vemos 3 porciones de 14 generaciones. Desde Abraham hasta David, 14 generaciones. 1, Abraham. 2, Isaac. 3, Jacob. 4, Judá. 5, Fares. 6, Esrom. 7, Aram. 8, Aminadab. 9, Naasón. 10, Salmón. 11, Boz. 12, Obed. 13, Isaí. 14, David, el reino. Bueno, desde David hasta la deportación de Babilonia son 14 generaciones. 1, Salomón. 2, Roboán. 3, Abías. 4, Asa. 5, Josafat. 6, Jorán. 7, Uzías. 8, Jotán. 9, Acaz. 10, Ezequías. 11, Manasés. 12, Amón. 13, Josías. 14, Jeconías. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. 1, Salatiel, nacido desde la deportación. 2, Zorobabel. 3, Abiud. 4, Eliaquín. 5, Azor. 6, Sadoc. 7, Akim. 8, Eliud. 9, Eleazar. 10, Matán. 11, Jacob. 12, José. Ahí dice el padre de María. Ya vamos por allá. 13, María. 14, Jesús. Mateo no puede estar documentando la genealogía de José, el marido de María, que es lo que los teólogos han sostenido a través de los años, ya que este evangelio enuncia muy claramente que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Mateo 1:20.
Y pensando él, hablando de José, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Bueno, Mateo 1:16, y Jacob engendró a José, marido, ojo al parche, marido de María. La traducción de Mateo 1:16, que dice que José es el marido de María, es un error. No de parte de Mateo o el escritor original, sino de los traductores posteriores. Cuando examinamos detalladamente el relato de Mateo, es evidente que Dios puso un resguardo para que pudiéramos evitar el malentendido. Mateo enumeró el linaje genealógico de Jesucristo y lo dividió en 3 grupos de 14 generaciones. Este es el resguardo. Mateo 1:17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Bueno, al contar cuidadosamente el relato del Evangelio de Mateo, vemos que las 2 primeras agrupaciones contienen 14, pero el tercer grupo solamente tendría 13 generaciones si José, bueno, el que aquí se nombra, fuese el marido de María. Además de Lucas 3:23 declara, ahí en Lucas 3:23 declara que Elí es el padre de José, mientras que Mateo declara que Jacob es el padre de José. ¿Sí? Jacob es el padre de José. ¿Cómo se soluciona esta discrepancia aparente? Si la palabra de Dios es la voluntad de Dios y quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir, ciertamente estos 2 Josés no pueden ser la misma persona. Bueno, hay que comparar los relatos, ¿no? Los 2 relatos dados por Mateo y Lucas. Es apenas lógico y razonable de que tiene que estar hablando de 2 personas distintas y que ambas se llamaban José. El error en Mateo se debe a la traducción errónea de la palabra griega andra, como, entre comillas, marido, en vez de padre, entre comillas. En Mateo 1:16 la palabra griega andra se deriva de la raíz aner. Es un varón maduro en cuanto a edad e importancia, en contraposición a un niño o una mujer. Bueno, entonces vamos a ver algunos usos de la palabra aner, que es la raíz de andra, ¿no? 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Otro uso. Hechos 1:16. Varones, es la palabra aner. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ahí se tradujo como varones. Aquí, 1 Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente, aner, y esforzados. 1 Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, aner, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Otro uso, Hechos 17:5. Entonces los judíos, o sea, judaítas, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ancianos, hombres, es la palabra aner, hombres malos, y juntando una turma alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo. Otro uso, Hechos 7:26. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Aquí se tradujo como varones.
Lucas 24:19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos les dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo lo del pueblo. Y el último uso es Hechos 3:14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. ¿Sí? De ahí está la palabra aner como homicida. Así que aner se usa para referirse a un hombre adulto en diversas relaciones a las cuales tiene que ser según el contexto para poder entender su significado verdadero. Como se puede ver en los versículos anteriores, las usanzas de aner en sus diversas relaciones son las siguientes. 1, como hombre. 2, marido. 3, varón. 4, un hombre como un profeta. 5, un hombre como un homicida. Por lo tanto, no hay razón alguna para la cual aner se debiera traducir como marido en Mateo 1:16, en vez de, entre comillas, padre. Y hay muchas razones por las cuales traducirlo padre, entre comillas, de acuerdo con la genealogía. El arameo lo comprueba aún más. En Mateo 1:16, aner es en el arameo Gebra, G-B-R-A. ¿Qué quiere decir hombre? Gebra. ¿Qué quiere decir hombre poderoso? La palabra aramea para marido, entre comillas, es bala, la cual se usa en Mateo 1:19. Mateo 1:16 y 19. Y Jacob engendró a José, ahí dice marido, y sin embargo la palabra, el arameo G-B-R-A. No lo puedo leer. Solo tres consonantes con una sola vocal. Grba. Grba. Bra. No, entonces, y Jacob engendró a José. Bra. Hombre poderoso. Eso es lo que quiere decir. Grba. Bra. Bueno, entonces Jacob engendró a José, hombre poderoso de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. José, su marido, Bala, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Sí? Recordemos, la palabra aramea para marido es Bala. Bueno, las costumbres bíblicas y orientales verifican aún más esta verdad. El padre, quien es la cabeza de la casa, es el hombre poderoso, entre comillas. El hijo, aunque sea un marido, siempre está sujeto al padre, el hombre poderoso, entre comillas, quien preside sobre la casa entera hasta su muerte. Luego el hijo, que es padre y marido, llega a ser la cabeza de la casa, el, entre comillas, hombre poderoso. Mientras que el padre estuviera vivo, nunca se hablaría del hijo como cabeza de la casa, él, entre comillas, el hombre poderoso. Esas son las costumbres orientales, ¿cierto? En Mateo 1:16 debería entonces leerse. Y Jacob engendró a José, padre de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Esta traducción hace que la palabra de Dios en Mateo y en Lucas se encajen perfectamente y despoja a los críticos de la Biblia de todo argumento relacionado con este asunto de la genealogía, de su árbol genealógico. Ciertamente se puede aceptar y entender fácilmente que María podría tener un padre con el mismo nombre que el de su marido José. Al estudiar detalladamente el relato de Mateo desde el punto de vista de la genealogía, la usanza de las palabras griegas, la usanza de las palabras arameas y las costumbres bíblicas y orientales, concluimos, sin lugar a dudas, de que, de acuerdo a cada uno de ellos, Mateo 1:16 tiene que ser traducido José, padre de María. Esto establece las 14 generaciones desde la deportación a Babilonia hasta Cristo.
A la luz del entendimiento antedicho, Lucas realza una verdad deslumbrante. Vamos a Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. La razón por la cual se documenta la genealogía de Jesús en el Evangelio de Lucas en cuanto a que José fuese el supuesto padre de Jesús, tal como se le consideraba de acuerdo con las leyes judaítas, es simplemente poder establecer a Jesús, a quien José trató posteriormente como su propio hijo, con el derecho legal absoluto de pertenecer a la casa de David. La genealogía de José, el marido de María, se da en Lucas 3, 23 al 38. La ascendencia de José es del lado legal masculino. Bueno, vamos a empezar con Dios hasta Jesús, ¿vale? Dios, 1, Adán, 2, Set, 3, Enoc, 4, Cainán, 5, Mahalalel, 6, Jared, 7, Enoc, 8, Matusalén, 9, Lamec, 10, Noé, 11, Sen, 13, Asfaxad, 14, Sala, 14, Heber, 15, Peleg, 16, Ragau, 17, Serug, 18, Nacor, 19, Taré, 20, Abraham, 21, Isaac, 22, Jacob, 23, Judá, 24, Fares, 25, Esrón, 26, Aram, 27, Aminadab, 28, Naasón, 29, Salmón, 30, Boz, 31, Obed, 32, Isaí, 33, David, el reino, 34, Natán, 35, Matata, 36, Mainán, 37, Melea, 38, Eliaquim, 39, Jonán, 40, José, 41, Judá, 42, Simeón, 43, Leví, 44, Matat, 45, Jorín, 46, Elíasar, 47, Josué, 48, 49, Elimodán, 50, Cosán, 51, Adi, 52, Melqui, 53, Neri, 54, Salatiel, 55, Zorobabel, 56, Reza, 57, Joana, 58, Judá, 59, José, 60, Semeí, 61, Matatías, 62, Maata, 63, Nagai, 64, Elsi, 65, Naún, 66, Amós, 67, Matatías, 68, José, 69, Hanna, 70, Melqui, 71, Leví, 72, Matat, 73, Elí, el padre de José, 74, José, marido de María, 75, Jesús, como se suponía el hijo de José. Bueno, yo una vez sí veo aquí 4 nombres para la palabra José, ¿cierto? Y aquí se enumeran 75 hombres de la descendencia de Jesús, del lado legal masculino. No hay nada más dinámicamente emocionante que la inherente exactitud de la palabra e incomparable palabra de Dios. Bueno, no hay nada más dinámicamente emocionante que la inherente exactitud de la maravillosa e incomparable palabra de Dios. Cuán verdaderamente maravilloso es saber que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y que es la verdad absoluta, tal como fue dada originalmente cuando santos hombres de Dios la escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bendiciones.